Continuando con el día de ayer. Ayer estuvo muy interesante, según yo, nuestra charla. Espero que hoy sea más interesante todavía y que podamos obtener la participación de la mayoría de ustedes para tener una sesión mucho más interesante y pues más participativa, por supuesto. Recuerden que mañana tenemos la sesión que se refiere a la valoración de los votos. Entonces, espero que hoy podamos tener una buena participación de ustedes para tener más cosas de qué hablar en la junta, en la sesión que tendremos el día de mañana. Permítanme un segundo, por favor. Como ustedes ven, yo no soy mayormente experto en estas lides de las máquinas. Entonces hago todo un esfuerzo para que funcione. Y como ven, no funciona. Bueno, ya estamos a punto. En un momento, ahorita regreso, ¿eh? ¿Cuál sería el primero que... ¿Cuál hay que abrir? ¿Dónde está la presentación? Pues no sé, ahorita estaba lloviendo. Hay que abrirla primero. Ha de ser aquí, ¿no? Está en PowerPoint. ¿Pero ahí está? Bueno, en PowerPoint. Ya. ¿Esta será? Es. Perfecto. ¿Quieres que entre a la... ¿Me quieres que me quede afuera para ayudarte? No, hoy nomás sí me como. Ahorita voy a ocultarle este. Y ya desde aquí o con este... La primera. La primera, ajá, sí. Ahí está la primera, mira. Ya está. Ok. Luego, ¿qué? Y ya de ahí, pues puedes darle clic a la segunda o a la tercera. Perfecto. Gracias. Perdón, compañeros, ha sido para mí todo un tema tecnológico este. Yo estoy apenas involucrándome en estas lides y no me son nada fáciles, como se nota claramente. El hablar del tema de las nulidades siempre es un tema complicado, complejo, a los abogados. Nos metemos en muchas dificultades, no sé por qué, pero así resulta ser nuestra práctica finalmente. Entonces, les debo decir que para efectos de la legislación actual, el tema de las nulidades electorales
Es un tema complejo. Ya me salí de la página, no sé cómo le hice, pero ya me salí. Aquí está. Ya no puedo. Sí, ya lo estamos viendo. Ok. Perdón, ya estamos en esto. En nuestro país, la organización y calificación de los procesos electorales se encuentra en el marco de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, así como en la Constitución General de la República. En ambos ordenamientos se establecen diferentes principios que hay que tener en cuenta para efectos de las nulidades o de la efectividad de las elecciones. Vamos a tratar de ver aquí cómo es que esto funciona. Los principios constitucionales y legales regulan cualquier proceso electoral y establecen como sanción al incumplimiento de los mismos la sanción de las nulidades. La nulidad de un acto jurídico es para todos muy llamativo o llama mucho la atención, pues esto implica, pues que como ustedes saben, pues son abogados, lo saben muy bien, que es dejar sin efectos un acto que se ha llevado a cabo al declarar su nulidad. Estas nulidades, por supuesto que afectan tanto a las autoridades electorales como a los partidos políticos, a sus candidatos, a los candidatos independientes, y a los funcionarios públicos y al total de la ciudadanía. El efecto de una nulidad de elección es muy grave, pues altera los principios de equidad y los tiempos de la elección, por supuesto que se mueven de una manera muy importante. Y tiene un costo social y económico pues sumamente alto, ¿no? Cuesta muchísimos millones de pesos organizar una elección. Y por supuesto, el declararla nula, pues es un gran impacto económico. A mí no me importa el impacto económico, pero siempre hay que tomarlo en cuenta porque finalmente pues, nos cuesta un dinero que no teníamos, ¿verdad? Entonces, gastar en cosas como un proceso electoral nuevo, una elección extraordinaria, pues siempre implica un gasto muy importante. Pero creo que el más importante de los efectos es el efecto que se causa en los electores. Es muy frustrante para cualquiera de nosotros haber ido temprano a votar, acaban de desayunar, vamos a votar, y al día siguiente que la elección fue nula. Entonces yo me levanté temprano, sin haber tomado ningún trago en la noche, para no se me alteren las atenciones, y llego a votar, y me dicen que, ¿sabes qué? Es que esta elección a la que votaste fue nula. Eso implica una decepción o un desencanto para los electores, que implica que en la siguiente vuelta, o sea, en la extraordinaria, pues ya muchos no van a ir, o van a ir con un desgano de que no, pues se quedó de acuerdo si va a ser válido mi voto, no va a ser válido, en fin, es un golpe muy decepcionante para los votantes. Entonces, pues la idea es, por supuesto, llegar a una nulidad cuando sea algo que, por supuesto, esté plasmado en las leyes o en la Constitución, pero en los menos casos posibles. Hay que procurar, como votante y como espectador jurídico de estos temas, procurar que las elecciones se lleven a cabo y funcionen, es decir, que tengan efectos. Y solamente ver la nulidad como una causa extraordinaria, lo que es lo que es. Solamente en cuestiones extraordinarias vamos a acudir a la nulidad de los procesos electorales. El sistema de nulidades es un tema medular en el resultado y la calificación de los comicios.
los cuales tienen, por supuesto, como propósito la representación de la ciudadanía en los diferentes cargos de elección popular, a los cuales se haya convocado debidamente. Decimos que la sanción es dijimos que la nulidad es una sanción muy importante, por supuesto, que tiene como efecto dejar sin efectos los actos celebrados por los actores involucrados en la elección, como son, por supuesto, los partidos políticos, sus candidatos, los candidatos independientes, los funcionarios y la ciudadanía en general. A todos ellos afecta una declaración de nulidad. Es por ello que es muy importante que las reglas bajo las cuales se llevará a cabo una nulidad de elección sean estrictamente analizadas y consideradas antes de llevar a cabo. A estos 5 ciudadanos. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, de acuerdo. Disculpen ustedes estos inconvenientes, ¿eh? Yo normalmente doy estas pláticas desde mi casa, que es la de ustedes. Yo estoy en la oficina dando la exposición, lo cual lo hace mucho más difícil que en mi casa, que es suya, ¿eh? Pero en fin, vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Les agradeceré mucho su paciencia, por favor. Es importante que las reglas de las elecciones se encuentren definidas previamente en la ley, porque de lo contrario, si hubiera una modificación en el proceso anterior, durante el proceso electoral, no puede haber ninguna modificación al sistema legal de las elecciones, ni en las elecciones, digo, ni en la ley, ni mucho menos en la Constitución. Entonces, estos ordenamientos deben de permanecer intactos durante todo el proceso electoral, y conforme a esas reglas, es conforme a las cuales nos vamos a guiar para estar en la concordancia de los actos con la ley y con la Constitución. Es decir, las reglas electorales deben estar desde antes vigentes y dictadas por el órgano competente. En la Constitución y en las leyes secundarias. En el caso de manifestarse o probarse alguna de las causas que puede determinar la nulidad del resultado de la votación, o ya sea tanto por un solo voto o por los votos otorgados en una sola casilla, o bien por una elección completa, que son esas 3 posibilidades de nulidad. La nulidad de un voto, basta con tachar la boleta y de esa manera se anuló o se canceló el voto. Vamos a ver en este acto cuáles son las causas por las cuales una casilla puede ser anulada, o bien la totalidad de una elección puede ser anulada. Si ustedes ven que en una casilla hay 3 o 4 boletas diferentes, cada una de esas boletas representa a una elección completa. Los jueces están ahí votando el mismo día por diputados, por senadores y por gobernador de un estado. Esas constituyen una elección particular, cada una de ellas. Entonces, la nulidad va a afectar a la elección a la que se refiera, o de diputado, de senador, o del gobernador, inclusive del estado. En el caso de que se presenten situaciones que son materia de nulidad y que puedan vulnerar el resultado de una elección o de una casilla, es entonces cuando estaremos en presencia de las nulidades electorales que vamos a ver a partir de este momento.
Los elementos de la elección, de toda elección, deben ser los siguientes. Para que sea la elección, para que sea considerada como democrática y válida, debe tener los siguientes elementos, cuando menos. Que las elecciones, en primer lugar, sean libres, auténticas y periódicas. Si hubiera alguna cuestión sobre estos conceptos, por favor, háganmelo saber para que la aclaremos de inmediato y no pasemos al siguiente paso sin tener esto perfectamente aclarado. Las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. Si esto existe, estamos en presencia de una elección válida y democrática. También se debe atender a que el sufragio sea universal, libre, secreto y directo. Esas características no deben faltar en el sufragio o voto. La participación de los partidos políticos, la ciudad de los candidatos independientes, debe darse en condiciones de igualdad. Es decir, que haya equidad en la contienda. Algo muy importante es que la organización de las elecciones debe realizarse por un órgano público autónomo, como es el caso en México, el Instituto Nacional Electoral. Este es la institución que tenemos que cumple con esos requisitos que acabo de mencionar. Es decir, es una organización pública y autónoma, dedicada específicamente a las elecciones. Se consideran principios rectores de los procesos electorales: la certeza, la legalidad, la independencia, la imparcialidad y objetividad, así como la máxima publicidad. Estos elementos deben darse necesariamente en los procesos, para que estemos en los procesos que habíamos mencionado antes, que son los procesos democráticos y válidos legalmente. Todos los actos que tengan que ver con las elecciones deben ser públicos. Sí, cualquiera podemos tener acceso a la información que se va generando en las elecciones, y solamente por excepción se puede reservar esta información y no realizarla en forma pública cuando la ley así lo establezca. Entonces, esta publicidad permanente del aspecto electoral es un derecho que tenemos todos y todas en cualquier momento durante el proceso electoral. ¿Qué quiere decir la nulidad electoral? Estamos hablando de un tema que todavía no hemos definido. El concepto de invalidez de las elecciones ha sido relevante no solamente en el aspecto teórico, sino que ha tenido siempre una evidente repercusión práctica. Eso es evidente, ¿no? Si usted tenemos alguna otra opinión, pues es una cuestión que es evidentemente práctica y evidentemente de carácter legal o constitucional. Los abogados nos dan muchas diferencias y definiciones y clasificaciones respecto a estos temas, pero deben estar siempre al alcance del entendimiento y de la comprensión del público en general, porque es una información que se genera por la actividad del público y en consecuencia debe estar al alcance de todos los integrantes de la sociedad para que ésta funcione adecuadamente. Aquí entramos con los temas de la nulidad, la inexistencia,
si es nulo absoluto o nulo relativo o medio nulo o nulísimo, como le quieran ustedes llamar, que son de especialidades propias de los abogados, que no necesariamente le interesan a las demás personas. Pero entonces veremos que aún en materia de abogados tan quisquillosos, pues tiene un significado para todos, que es accesible para todos. La doctrina judicial ha cubierto este nicho a partir de la jurisprudencia. Es decir, lo que no está en la ley o en la jurisprudencia, pues no existe para efectos del derecho, como todos lo sabemos. La jurisprudencia ha sido abundante en materia de nulidades por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y está al alcance de todos, la podemos checar en internet en cualquier momento. Y tengamos, por supuesto, claro que la jurisprudencia obligatoria tiene la misma fuerza que la que tiene una ley. Entonces, así de esa manera puede hacerse obligatoria y es de aplicación general y de obligación para todos los autoridades y ciudadanos del país. Los tribunales electorales cuentan con la atribución suficiente para anular la votación de pleno derecho, tanto en una o varias casillas, o bien una elección completa. ¿Cuándo procedería a anular una elección completa? Que es la primera pregunta que haríamos. ¿Cuándo el Estado podría decidir una nulidad completa? Imagínense ustedes que hubiera una elección en la cual coincide con una especie de revuelta social para revocar al presidente o al Senado de la República, una cuestión como esta, y se hace toda una revuelta nacional. Podría en ese caso, en ese mismo día, pues, declarar la nulidad de la elección que se está llevando a cabo. ¿Me explico? Porque es una necesidad absoluta e imperiosa que se presentaría socialmente, y una declaración como esa sería obligatoria y comprendida por todos nosotros que estaríamos viendo que estaba el país cayendo en pedazos, y en consecuencia no podíamos darle validez a una elección que en esas condiciones surgió o se llevó a cabo. No sé si el ejemplo sea bueno o malo, pero es el que se me ocurrió en este momento. Exacto, estas actividades, estas atribuciones para anular una o varias casillas, o bien anular la elección completa, es una autoridad que tienen en México las autoridades jurisdiccionales del país, que lo pueden declarar sin mayor problema, salvo con una justificación que verdaderamente sea razonable. Por supuesto, al anular una elección, se anularían automáticamente las constancias de validez y de mayoría que hubieran otorgado como producto de la elección, así como las otras características que se deriven de la elección misma. Se cancelaría en forma completa el proceso electoral y sus resultados. Pero también quiere decir esto, que cuando las elecciones no han sido impugnadas en tiempo y forma, el resultado es válido, definitiva, se consideran válidos definitivamente e inatacables también. O sea, aquellas elecciones que realmente se llevan a cabo de acuerdo con la ley son legales absolutamente y no pueden ser atacadas de ninguna manera
porque se consideran ya actos jurídicos que surten efectos posteriores, por supuesto. Es decir, las elecciones que no son impugnadas en tiempo y forma se consideran válidas. Punto. Y no hay más que discutir a ese respecto. Los supuestos de nulidad, que son aquellos que se llevan a cabo por las irregularidades presentadas en el proceso electoral, deben ser, significan la respuesta del sistema jurídico a ciertos actos irregulares que se han llevado a cabo durante el proceso electoral. En el caso de México, además de la jurisprudencia, pues también están previstas en la ley y en la Constitución algunas causales de nulidad, las cuales se actualizaron por última vez en el 2014, en el cual se incluyeron 3 nuevas causales de nulidad, pues las vamos a ver en este momento, lo cual significa pues, que es un acto de un procedimiento de maduración del Estado, de la democracia en México. Es como incorporar estas causales de nulidad en nuestro sistema, es una forma de actualizar el sistema electoral mexicano. Es una prueba de su evolución y maduración, diría yo. Ahora vamos a dedicarnos a ver algunos principios así, sueltos o independientes, para ir armando el edificio completo, que significa el tema de las nulidades. Entonces vamos a ir poniendo piedritas al muro para ver cómo se constituye este. Primer principio que hay que tener en cuenta es que cualquier causal de nulidad debe estar prevista previamente en la Constitución o en la ley. Y en la ley. ¿En qué Constitución? Pues, en general de la República y en la ley electoral. Es decir, en la que hemos llamado hasta este momento la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta es una especie de código que se utiliza en materia electoral, que contiene todos los recursos que se pueden presentar en materia electoral, las formalidades que hay que rendir en cada caso, los tiempos y movimientos que hay que llevar a cabo en estos diferentes procesos para cumplir la materia electoral. Así como la aplicación de algunos criterios que se han ido incorporando por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la emisión de jurisprudencias que ya también forman un aparato importante en México. Las nulidades tienen por objeto garantizar el respeto a los principios constitucionales y legales. Otro principio fundamental aquí es que hay un principio de validez. Presunción de validez de los actos electorales debidamente celebrados. Es un principio que nos da la certeza de que es un principio obligatorio. Mientras no haya ninguna nueva ley o reforma constitucional que declare esto de otra manera, el panorama legal que tenemos el día de hoy nos hace pensar que estos principios constitucionales y legales son la base de la validez y de la votación y de las elecciones en completo, en su conjunto, perdón. Recuerden que en cualquier momento me puedo detener o regresar según ustedes vayan indicando. Si hubiera alguna cuestión que aclarar a estos respectos, con mucho gusto lo hacemos, ¿eh? Otro principio importante es el principio de conservación de los actos válidamente emitidos o celebrados. Los actos jurídicos son válidamente celebrados
no pueden ser atacados después de que han sido celebrados si son válidamente otorgados, salvo en casos que la ley establece como una terminación o anulación de los mismos. ¿Me explico? Es decir, los resultados electorales no impugnados oportunamente se consideran válidos, definitivos e inatacables, como dijimos hace rato. Válidos, definitivos e inatacables. Los partidos políticos o las coaliciones y los candidatos independientes no deben hacer valer irregularidades que ellos mismos hayan provocado. Esto viene de un principio jurídico muy antiguo que decía nemo audiatur in turpitudinem sua allegans. Nadie será oído en su defensa alegando su propio dolo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Es un principio que es fundamental en el derecho. La sanción a conductas generalizadas que ponen en duda la certeza de la elección es lo que constituye una nulidad. La sanción a conductas generalizadas. Primeras dos cosas, conductas y generalizadas, que pongan en duda la certeza de una elección. ¿Eso qué nos quiere decir? Es que si hay una causal de nulidad que se presenta en un pueblito Campeneco, Michoacán, en una casilla, se presenta alguna causal de nulidad, no podríamos traer esa causal de la nulidad de esa casilla para pretender anular toda la elección del país, ¿me explico? La elección nacional. ¿Por qué? Porque esa está perfectamente definida y detectada en un punto en concreto. Y cuando un partido lleva a cabo un acto violatorio del sistema electoral que implique o que permita la posibilidad de una anulación de la elección, pues entonces este partido no podrá invocar las irregularidades que ellos mismos hayan provocado para conseguir la anulación de la elección. Me explico este principio, me parece importante que lo tengamos claro. Es decir, ningún partido puede pedir como causa de nulidad una conducta que haya celebrado el mismo partido. ¿Me explico? Si hay alguna duda sobre esta, por favor, díganme, porque es importante que lo tengamos visto. Jorge, ¿tienes alguna pregunta? No, ninguna, solamente puse que no pueden beneficiarse de su propio dolo en el chat. Así es lo que decía yo al principio, que viene del derecho romano, en la máxima se llama nemo auditur in turpitudinem sua allegans, ¿no? Nadie puede ser oído en defensa de su propio dolo. Estas conductas generalizadas deben poner en riesgo o en duda la certeza de la elección, lo cual es fundamental, que las elecciones sean ciertas. Si hay una conducta de un partido que pone en duda la certeza de la elección, pues esto es una causal de nulidad, evidentemente, ¿no? Solo procede declarar la nulidad cuando se actualiza una de las causas previstas expresamente en la ley. Regreso a este punto que es muy importante. No puede haber ninguna causal que se haya inventado. Es que a partir del día de ayer hemos decidido que en días lluviosos, soleados, no puede haber una nulidad. Es una tontería, pero no puede inventarse una nueva causal que no venga haciendo de la formación jurídica de nuestro país. No puede ser una cuestión caprichosa. Entonces, las causales están en la ley o en la Constitución, y hay por ahí una que vamos a ver más tarde, que es una interpretación jurisprudencial que ha hecho la Sala Superior del Tribunal,
que es una particular que les voy a decir reciente, que se trata de las violaciones a los principios constitucionales. Cuando se llevan a cabo violaciones a principios constitucionales, aquí se genera una nulidad que no es una causa de nulidad en realidad, sino es una interpretación hecha por el Estado superior ante esas conductas que significan su nulidad. Otra máxima o regla general para todos es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no debe suplir el estudio de causales de nulidad de casillas que no fueron invocadas. No puede resultar mañana que el tribunal diga, es que estas otras 3 casillas que nadie invocó también tienen esta causal de nulidad. No, ya no es tiempo para eso. Si no lo impugna una de las partes, no lo puede hacer de oficio el tribunal. ¿Me explico? Y existe la facultad del tribunal para anular una elección de oficio. Directamente puede declarar la nulidad de una elección, ya sea de una casilla, de varias casillas o de una elección completa. Solo procede la nulidad de votación recibida en una casilla o de una elección completa cuando se acrediten las irregularidades determinantes, aun cuando el legislador no lo exija de manera expresa. Es decir, primera vez que decimos determinante, ténganlo muy en cuenta, o apúntenlo en un papelito, lo vamos a subir varias veces y es importantísimo tener este concepto claro. Las elecciones tienen que ser por causas determinantes. ¿Qué es la determinancia? Ahorita lo vamos a ver. Lo tenemos ustedes como una memoria fotográfica, que estamos hablando de causales graves, que además de graves sean determinantes para toda la votación. Aun cuando la ley correspondiente no lo diga expresamente, la causal que se invoque tendrá que ser determinante para efectos de que se anule la elección o la votación en la casilla. La nulidad de la votación recibida en una casilla opera de manera individual para esa casilla. Y cada casilla deberá tener una repetición igual para poder declarar también nula a otras casillas laterales. ¿Me explico? El hecho de que se haya dado en la casilla fulana de tal una causal de nulidad de elección, se puede anular esa casilla. Pero eso no quiere decir que una casilla del estado de Sonora, que está de aquí como a unos 2,000 kilómetros, se pueda declarar nula, porque ahí hubo en la Ciudad de México, por lo cual también se anuló, entonces no hay factor espejo, ¿me explico? Cada casilla debe ser anulada en forma particular. Y para esta nulidad necesita ser solicitada la nulidad de esta casilla y darse los elementos y las discusiones, las argumentaciones necesarias para que se llegue a la conclusión de que esa casilla debe ser anulada también. Les repito, el sistema de unidades de votación recibido en una casilla opera de manera individual para cada casilla. Solo se puede anular la votación de una casilla y no los votos en particular. Es decir, en la discusión de la nulidad de una casilla, se puede anular toda la casilla, pero después no se puede anular de una casilla solamente los votos 3, 5, 7 y 9, ¿me explico? O se anulan todos los votos, o sea, no se anula ninguno. No se pueden anular los votos en particular. En las casillas en las que se haya realizado un nuevo escrutinio y cómputo, no podrá invocarse como causal de nulidad el error en la contabilidad
o la computación de los votos. Esta es una descripción que yo siento completa, pero si hubiera alguna duda, díganme por favor en este momento. En las casillas en las que se haya, el escrutinio y cómputo lleva casilla por casilla. Y este escrutinio y cómputo puede ser pedido a la autoridad. Pero cuando cuando se haya realizado un nuevo escrutinio y cómputo, el resultado de este escrutinio y cómputo que se llevó a cabo por segunda ocasión ya no puede ser pedido o usado como causal de la impugnación por la falta de computación de los votos. ¿Está claro este punto? Porque ese puede ser confuso. Creo que la lectura del mismo queda mucho más claro que con cualquier explicación que yo trate de darle. Ahora vamos a la palabrita famosa de la determinancia. Solo puede ser anulada una casilla o la votación recibida en una casilla o de la elección completa cuando se acredite que la irregularidad correspondiente fue determinante. ¿Qué es esto de determinante? Significa que la elección sea modificada en su resultado para cambiar a un ganador por el otro. Supongamos que hubiera nada más dos partidos en la misma casilla, en la misma elección. Y el partido A gana aparentemente la votación. Y en consecuencia, en este caso, el partido B impugna la casilla pretendiendo que se anule a ese ganador. Entonces, ¿qué sucedería si el tribunal anula la elección del partido ganador? Que nada más la anula, no necesariamente el partido que ha impugnado obtiene el triunfo. Aquí voy a poner un ejemplo más adelante, que espero que va a ser mucho más claro lo que estoy diciendo. Eso refiere al establecimiento, ¿sí? Perdón. Jonathan. Buenas tardes, un saludo. Perdón, es que me agarran manejando. Nada más un poquito, yo creo que abonar a su comentario. Sí hay dos tipos de determinancia, ¿no? Puede ser la cuantitativa y puede ser la cualitativa, ¿no? Y en un momento dado la cuantitativa se refiere a un porcentaje de diferencia entre el primer y el segundo lugar, ¿no? La verdad no recuerdo, me parece que es el 5%. Y respecto de la cualitativa, es cuando hay violaciones, como usted lo comentaba bien, graves, dolosas y determinantes. En un momento dado, como bien lo comentaba hace ratito, tiene que ver con una cuestión de interpretación y de cuestiones jurisprudencial, ¿no? Directamente del Tribunal Electoral, que aunque no se encuentra en un momento determinado establecida expresamente dentro de las causas de nulidad de votación, obviamente en casilla, y eso se replica de la elección, pues sí, cuando haya circunstancias que en un momento dado hayan podido modificar el resultado de la elección, ¿no? Entonces, por un lado, en un momento dado hablamos de números, pero por el otro lado hablamos de violación en un momento dado a principios constitucionales, ¿no? Rebase de topes de campaña, etcétera, etcétera. Pero sí, yo creo que son estos tipos de, de determinancia, ¿no? Puede ser por un lado la cuantitativa y por el otro lado la cualitativa. Es correcto. Muchas gracias. Es correcto. La elección puede ser, la nulidad puede ser invocada por una causal que tenga carácter cuantitativo o bien cuando tenga un carácter cualitativo. Ahorita vamos a referirnos a cada una de esas dos diferentes posibilidades de conseguir la anulación.
pero se refieren en cualquier caso a que una elección se declare nula porque se han acreditado irregularidades determinantes, ¿ok? Eso refiere a una relación causal entre la actividad y el resultado electoral determinado. Una causal puede ser la promoción o propaganda hecha por un candidato y falta ver que el candidato resulte ganador o perdedor, ¿verdad? Para que se actualice la posibilidad de que sea una causal de nulidad debidamente acreditada. Pero vamos a seguir viendo aquí qué más nos dice esta presentación para que lleguemos a estos puntos. La determinancia se puede comprobar respecto de un criterio cuantitativo, cuanti de cuántos, o cualitativo de calidad. El factor cualitativo se refiere a la violación de los principios constitucionales que garantizan la elección, que sean democráticas, libres y auténticas. Estos elementos llevan a cabo la calidad de la elección. Y auténticas, el principio de autenticidad quiere decir, el principio de cuantitatividad, quiere decir el número de votos que se ven afectados por la causal de nulidad, que pueden ser 5, 6 o 6,000. Recuerden que la votación se gana por un voto y se pierde por un voto. Aun cuando se hayan hecho cualquier cantidad de manifestaciones y discusiones respecto de la causal de nulidad que se pretendió hacer en el 2006 y 2012, etcétera, porque el partido que se vio afectado por esta causal pretendió hacer el famoso voto por voto que hacía por casilla, que era una causal no prevista en la ley, por lo tanto no se pudo cumplir la solicitud del candidato perjudicado. Se pretendió hacer un conteo de elecciones cuando no procedía. En la ley no estaba previsto el proceso de recuento de votos. El día de hoy sí está previsto, ¿eh? El día de hoy se podía recontar toda la elección sin ningún problema. En aquel momento, no. En razón de que no estaba previsto en la ley llevar a cabo un recuento de votos de uno por uno. Esa fue la razón por la cual no se consiguió una sentencia favorable a esa anulación. Joel. Nada más, citar el ejemplo que usted habla de conteo de votos, de voto por voto y que siempre sí, ya se dio, si no mal recuerdo, ya la Sala Superior del Tribunal ordenó lo que fue la gubernatura de Campeche, si no mal lo recuerdo, de la elección pasada, de este año pasado, pues. Sí, sí, claro, repito. Por ejemplo, ¿no? Ya existe, por supuesto, ya está previsto en la legislación llevar a cabo un conteo como ese, ya está previsto. En el momento original no estaba previsto, por lo cual el tribunal no pudo obsequiar esa solicitud porque no tenía fundamento legal para llevarlo a cabo. El día de hoy sí estaría previsto la contabilidad de voto por voto. ¿Y qué sucedió con nuestro país? Lo que pasó es que hubo un desarrollo y un cambio en la interpretación de las leyes, y entonces ya se permite, por la nueva interpretación se permite llegar a esa voto por voto y casilla por casilla, pero en aquel momento no estaba previsto en la ley eso. Jonathan. Ay, perdón, buenas tardes de nuevo yo. Nada más, como lo comentaba el compañero, ahora sí que yo me estrené como capacitado asistente electoral en el proceso del 2012, cuando se dio esa situación, y me acuerdo que en un momento dado, se dio una situación parecida. En un momento dado fue una elección de presidente de la República, y
se dieron en nuestro Consejo Distrital. Era Enrique Peña Nieto en ese momento. Era Enrique Peña Nieto con el actual presidente López Obrador. En ese momento se presentó una situación de que no encuadraba en el supuesto para el recuento administrativo total. Obviamente los paquetes, empezaron a llegar paquetes electorales y no encuadraba, ¿no? Es decir, la diferencia entre primer y segundo lugar no era igual o menor al 1 punto porcentual. Aquí la cuestión fue que por decisión de consejo en un momento dado, se tomó la decisión de hacer un recuento total, ¿no? Entonces, en esa ocasión fue otra de las ocasiones, como usted dice, en un momento dado ha venido evolucionando esta situación, de tal manera que ahorita ya, como usted bien lo comenta, atinadamente lo comenta, ya se encuentra regulado. De hecho, uno de los incidentes de los pocos incidentes que yo he visto en la Legismime es el incidente de recuento en sede jurisdiccional. Entonces, como usted bien lo dice, en un momento dado, de todas estas experiencias que se han dado en el pasado, bueno, se ha venido modificando la legislación. Yo sí considero un poquito desatinado juzgar en un momento dado cualquier elección que se haya dado en el pasado con los estándares que en un momento dado ahorita tenemos, porque es cierto que se ha venido dando un avance, ¿no? En todos estos criterios. Es cuanto, doctor. Me da mucho gusto tu comentario, lo comparto al 100% y te agradezco mucho tu intervención, mi querido Joel, y vamos a ver qué más entonces en las gráficas que vamos a seguir viendo. Aquí ya dijimos el factor cualitativo, ¿a qué se refiere? Y el factor cuantitativo se refiere al número de votos que estamos reclamando. Y voy a pasar ahorita a continuación un ejemplo para que nos quede más claro estas cuestiones del voto cualitativo, digo, de la causal cualitativa o cuantitativamente trascendente. El efecto cuantitativo implica estimar el número total de las irregularidades graves o sustanciales o el número de votos afectados por las irregularidades, para demostrar que esos votos fueron suficientes para cambiar el resultado de la elección. Fíjense, para cambiar el resultado de la elección. Que era el lugar número 2, cuando consigue la anulación del número 1, en el ejemplo que estoy poniendo, se convierte en el número 1, ¿me explico? Que es el objeto de cualquier partido, todos los partidos sean, anular el ganador para que todos yo suba al siguiente lugar. No, si entre tú y el ganador hubo 1 millón de votos de diferencia. Y la anulación no va a darte 1 millón de votos, ¿me explico? ¿Sí me estoy explicando o no? Este punto es muy importante tenerlo en cuenta. Quitar el número 1 no quiere decir que todos avancen en un lugar hacia arriba. No, eso no pasa. Si se anula en la votación del número 1 de la votación, se anula su participación y se anula la elección, el número 2 y el número 3, si hubiera, pues seguiría siendo el número 2 y el número 3, tendría el número de votos que se hayan anulado con la anulación de la elección. ¿Me explico? Si los votos que se anulan son suficientes, ojo con esto, son suficientes para cambiar el resultado o el número de los electores que votaron a favor de uno y a favor del otro, entonces estaríamos en presencia de una situación distinta. Normalmente, anularlo atendiendo el aspecto cualitativo va a significar que el aspecto cuantitativo también se vea reflejado normalmente. Es decir, cuando se consigue un efecto, se consiguen los dos, es lo que quiero decir aquí. El criterio más común para establecer la determinancia cuantitativa es contrastar el número de electores afectados por las irregularidades con la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar. Aquí hay un ejemplo. Si la diferencia entre el primero y el segundo lugar de una elección es de 20 votos y se comprueba
que la violación solo afectó a 15 electores, entonces no es determinante para el resultado electoral. Pues incluso si todos los votos afectados por la violación a la ley hubieran votado por el segundo lugar, no hubiera tenido los votos para ganar. Y aquí se hace un conteo de 15 y de 20 votos para que veamos la diferencia. En el caso de las causales de nulidad de casilla, la determinancia cuantitativa puede darse en los resultados de la misma casilla o en los resultados globales de la elección. Es un principio numérico este. Puede ser que una casilla se vea anulada y que tenga determinancia para llevarlo a cabo, y puede ser que otra que vaya a subsistir no tenga los elementos de anulación. Cada elección debe ser revisada casilla por casilla en caso de nulidad de las casillas. El sistema federal de nulidades se divide en dos grandes rubros: nulidad de la votación de una casilla y nulidad de una elección completa. Ambos tienen causales de nulidad específicas y causales de nulidad genéricas, además de la causal de invalidez por violación de principios constitucionales, en la que se hace ratito, que no propiamente es una causa de nulidad, sino un criterio de interpretación de la sala superior, mediante el cual se puede declarar la invalidez de una elección cuando se vulneren uno o varios principios constitucionales. El que puede manejar al dedillo este tema de las elecciones tiene un gran elemento a su favor para trabajar en materia electoral, pues en cualquier campaña electoral, en cualquier elección, hay dos, el abogado que atiende estos casos debe ver dos cosas importantes. Primero, mantener la elección que se ha llevado a cabo para defender a su cliente ganador, quien tendrá que hacer todo lo posible para que la elección quede incólume. O bien, debe tratar con todos los mecanismos que la ley le proporciona la nulidad de la elección si su partido no ganó la elección. ¿Me explico? Si ustedes representan al partido B, tienen que considerar estas dos formas de defensa del caso, dependiendo si son el partido que ganó o el partido que perdió. Hay diferentes conductas que debe hacer el abogado que representa en un caso a uno o al otro. Debe hacer cosas diferentes en cada caso. Y créanme que en ambos casos es muy importante tener un control y un conocimiento absoluto y detallado de los temas de las nulidades electorales. Hay una dimensión por su parte, porque voy a seguir adelante. Vamos a ver. Las causales de nulidad de una casilla se encuentran reguladas por el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Se llama aquí en el argot electoral, se llama la Ley de Medios. El artículo 75 de la Ley de Medios establece en todas sus fracciones diferentes situaciones por las cuales se puede solicitar la nulidad de la elección. Eso es importantísimo que ustedes lo tengan muy a la mano en el caso de ver algún asunto electoral
porque podrán saber si una causal es aplicable o no, dependiendo de cuáles sean las circunstancias del caso, con el cual se enfrenten en un momento determinado. Después hay una división de las causales de nulidad que consiste en determinar causales de nulidad durante la instalación de una casilla. Ahí se pueden dar algunas causales de nulidad. Son, por ejemplo, instalar la casilla sin causa justificada, ojo con esto, sin causa justificada, en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. Las elecciones se llevan normalmente en escuelas públicas, como vimos en la última elección, y el caso de que una elección se lleve a cabo en una cantina que está a la vuelta, sin ninguna justificación, pues es una causa de nulidad que cualquiera puede pedir. Otro es recibir la votación por personas u órganos distintos a los autorizados por la ley. Claro. No le podemos entregar el voto a cualquier persona que ande por ahí. Si él tiene que entregar el voto, pues a los miembros de la casilla que correspondía y no a la casilla de junto. Es un punto muy sencillo, pero se dan muchos casos de esto. Voy a poner un ejemplo. El día de la elección hay un diluvio espantoso, llueve, se cae el cielo encima, y entonces los miembros de la casilla dicen, ¿qué hacemos? La gente no puede llegar a votar aquí, si aquí afuera es toda una inundación brutal. Mejor vamos a transportarnos aquí a 2 cuadras, hay otro colegio y ahí hacemos la casilla electoral. ¿Qué les parece? Sí, vámonos. Entonces todos se ponen de acuerdo y se quedan de casilla. En ese momento están en una causa de nulidad, porque aquí se dice que el mudar el domicilio de la casilla sin autorización por parte del órgano correspondiente, del órgano distrital correspondiente, es una causa de nulidad, según esta fracción que estamos aquí leyendo. Y causales de recepción, causales de nulidad de la recepción de la votación. Estos son, por ejemplo, recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la recepción de la elección. Pues sí, las elecciones se llevan a cabo un domingo, pero ese domingo, hijo, va a jugar el Puebla contra el Veracruz, que es un partidazo. No, mejor vamos a hacer la elección hoy, pero recogemos los votos el día de mañana. Porque mañana el partido es el día de hoy, no hay que perderse el partido. Entonces, directamente los funcionarios de casilla mueven la fecha de recepción del voto. Esa es una causal de nulidad de la elección. En esa casilla, por supuesto. Otro es permitir a los ciudadanos sufragar, es decir, votar, sin contar con su credencial para votar, o sin que su nombre se encuentre escrito en la lista nominal de electores. En estos casos no puede permitirse la votación de nadie. Si se permite la votación y se puede acreditar, por supuesto, la votación es nula. Estos principios están previstos en el artículo 75 de la Ley de Medios. Después de mi participación, dentro de unos días van a tener una exposición seguramente de mis compañeros de la Escuela Judicial sobre los diferentes incisos del artículo 75 para ver a profundidad cada una de las posibilidades de anulación de la votación. Pero por lo pronto nos quedamos aquí. Otra causa de nulidad es impedir el acceso de los representantes de los partidos políticos o expulsarlos sin causa justificada de la casilla. No podemos decir, no, ¿sabes qué? Estos del partido fulano nos caen a todos. No, vamos a sacarlos y entonces los sacamos a fuerza. O bien nos impedimos de entrada a estos representantes del partido político. Son una causa directa de nulidad de la elección. Si no se tiene causa justificada. Muy importante,
sin causa justificada. Pues si sigan 3 representantes tomando copas y tirando balazos al aire, pues es perfectamente lógico que les impidamos el acceso. Pero si no fuera un caso como este, pues sería causa de nulidad de la elección. Ejercer violencia física sobre los miembros de la casilla, de la mesa directiva de la casilla, o sobre los electores, siempre y cuando estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Fíjense en esto, ¿eh? Llevar a cabo violencia física, opresión sobre los miembros de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, siempre que estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Es decir, ¿qué pasa si no son determinantes estos hechos? La nulidad no procede. ¿Me explico? Aquí hay que acreditar que se llevó a cabo un hecho que ponía en riesgo la votación y que ese hecho es determinante para pedir su anulación. Es muy importante no perder de vista que hay este elemento de determinancia, que es el dolor de cabeza de todos los abogados de los partidos políticos cuando hablamos de nulidades. Es el dolor de cabeza más importante. Impedir sin causa justificada el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos cuando sea determinante para el resultado de la votación. Si se impide el ejercicio del voto para 5 o 3 votantes, y la diferencia de votos es de 200 votos, pues esos 3 votantes que lástima, pero no afectaron no es eficiente su situación para anular la elección. Eso quiere decir que el derecho los esté protegiendo, ¿eh? Simplemente habrá que acudir a otros medios para observar la responsabilidad de estas personas que hicieron violencia en la casilla. Pero desde el punto de vista de la elección, no hay ningún, aun cuando sea válida la elección, no significa que sea válido lo que llevan estos señores, esas personas, pues. Es igualmente criticable y se puede perseguir o que sea una acción en contra de ellos, pero en otra instancia, que es la instancia judicial penal, ¿verdad? ¿Sí está claro esto? Bueno, es importante decirlo porque si no parecería que yo estoy apoyando la posibilidad de llevar a cabo actos en contra de los votantes o de los funcionarios de una casilla en forma impune, y no es así, ¿eh? Solamente que el Tribunal Electoral no es competente para manejar cuestiones penales. Tendría que ser el órgano judicial correspondiente o el órgano de policía adecuado para perseguir estas conductas, pero no el Tribunal Electoral. Impedir el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos sin causa justificada y cuando sea determinante para la votación, también es una causa de nulidad. Otra vez, cuando sea determinante. Esa es la parte más importante que ustedes deben de saber. No deben saber todo esto, pero deben saber que en materia de nulidades es fundamental la determinancia. Detectar si hay una causal con determinancia o no existe, para tener una causa de nulidad o no tenerla. O las causas de nulidad que se llevan a cabo o que se presentan durante el escrutinio y cómputo de la votación, que es otro momento, por supuesto, como ustedes saben. El hecho de realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo de la elección en local diferente al determinado por el Consejo Distrital es una causa de nulidad. O sea que el escrutinio y cómputo se lleva a cabo en otra instalación es causa de nulidad. Haber mediado dolo o error en la computación de los votos, y siempre y cuando esto sea determinante, otra vez determinante.
Piense, por favor, en casos que tengan que ver con esta redacción, pues si surge alguna duda de algún supuesto, lo podemos tratar de aclarar en este momento. Entregar sin causa justificada el paquete que contenga la votación al Consejo Distrital fuera de los plazos legales. Pues sí, la elección se llevó a cabo el domingo y el miércoles llegamos. Hijo, no pudimos venir, había un aguacerazo por nuestro rumbo que no se pudo salir de la casilla, entonces, ustedes días después de la elección entregar nuestro paquete electoral. Entonces es demasiado tarde, ya es totalmente extemporáneo y es nula la contabilidad de sus votos porque no se llevó a cabo de acuerdo con los términos que establece que se refiere al día específico al que presentar la información al Consejo Distrital. Esta es una causal de nulidad genérica, es decir, que afecta a cualquier elección que se lleva a cabo y en cualquier momento. Existen irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada, o en la redacción de las actas de escritura y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes, nuevamente determinantes, al resultado de la misma. Esa que es la causal genérica, es la causal de batalla por la más difícil de demostrar normalmente. Sí, Jonathan. Perdón, otra vez yo. Disculpe. Está bien, más vale hablar mucho que no hablar nada, ¿eh? Aquí ya nada más, sí me gustaría por ahí, a lo mejor no es el foro, ¿no? Pero sí me gustaría que se tomara en cuenta. Yo ya estuve de los dos lados, ¿no? Yo ya fui capacitador asistente electoral y también fui supervisor electoral, y en la elección del 2018 me tocó ser auxiliar jurídico. Yo creo que sí es muy importante que los consejos distritales hablen y den una verdadera capacitación a sus CAEs respecto de estas causas de nulidad de votación de casilla. ¿Por qué? Porque en un momento dado, al final de cuentas, ellos son la cara del instituto y los que van a resolver el problema en, ¿cómo se llama? El día de la jornada electoral. Circunstancias se presentan muchísimas, ¿eh? Desde que en un momento llegas y hay que recordar que las anuencias las haces 4 o 5 meses antes, y en un momento dado llegas el día de la jornada electoral y no te abren, ¿no? Entonces, muchas veces los capacitadores asistentes electorales, en primera, para sacar ¿cómo se llama? La elección, y en otro caso por desconocimiento, van y se la instalan en el lugar más cercano. ¿Cuál es el problema? Muchas veces las secciones las divide una calle, ¿no? Entonces, si yo tengo en un momento dado mi casilla de este lado y la tengo, y la sección, o tengo un domicilio alterno del otro lado de la ¿cómo se llama? De la calle, que ya es otra sección. Bueno, además de que en un momento dado a lo mejor no lo estoy justificando como es el procedimiento, ¿no? Se deben de poner de acuerdo los partidos políticos, se debe de asentar en nuestra hoja de incidentes, y además en un momento dado se debe de dejar el anuncio con la nueva votación. O sea, a lo mejor si nosotros hicimos todo este procedimiento, que es la causa justificada, y le estamos dando aviso al tribunal por medio de nuestra hoja de incidentes, pero la sentamos en un momento dado en un lugar que está fuera de la sección, bueno, también podría acreditarse en un momento dado una nulidad de la votación en la casilla. Entonces, yo sí resaltaría en un momento dado el trabajo que tienen los vocales secretarios y en un momento dado los auxiliares jurídicos en las juntas distritales para realizar una verdadera capacitación a los ciudadanos. Otra cosa que en un momento dado se presenta mucho es que en secciones que son complicadas, en un momento dado, no completas tú como capacitador asistente electoral tus ciudadanos.
Entonces, para que en un momento dado tú puedas en un momento dado completar tu casilla, porque ya te están llamando con tu SIGE, que qué pasó con tu casilla, lo que haces es llamar a algún familiar, oye, ven y échame la mano, ¿no? Cuando en un momento determinado, el familiar, a lo mejor, como lo comentaba, es de otra sección distinta, ¿no? Entonces, al momento dado de justificar el recurso, pues se van a dar cuenta de que en un momento determinado, pues no cumple con estos requisitos, ¿no? Que era que se encuentre dentro de la lista nominal de la sección y en un momento dado que contara con la credencial para votar, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante la labor que realicen los consejos distritales para en un momento dado dar una verdadera capacitación a los asistentes, a los capacitados asistentes electorales, para que ellos tengan todos los conocimientos, todas las herramientas en un momento dado para poder resolver este tipo de problemas. Es cuanto, doctor. Tienes razón, te agradezco mucho tu intervención. No, déjame que te diga una cosa, esta es la ventanilla equivocada. Aquí tenemos el Tribunal Electoral. Esas cosas que pasan en una instancia que es diferente al tribunal. Me refiero al INE concretamente. Entonces, les voy a pasar tu recado con mucho gusto para que tomen las precauciones que deben de tomar, pero es una información que debería ser proporcionada directamente al Instituto Electoral y no al tribunal. Pero con mucho gusto, así lo hago normalmente. Tengo un grupo de amigos en el INE y cuando nos juntamos les digo, me pasó esto en las reuniones, me han dicho estas cosas, etc. Entonces, este comentario lo voy a hacer llegar con mucho gusto, pero te repito, no estás haciéndolo en la vía idónea, adecuada. Perdóname, que así te lo diga. Joel, ¿quieres hacer un comentario? Sí, en relación a lo que comenta el compañero Jonathan, a mí me tocó, ya como ya lo comentaba el día de ayer, ser CAE en 2018. Y bueno, en 2008 estaba la vocalía de capacitación de organización cívica, bueno, la de cívico y la la otra era de organización. La organización, si no mal no recuerdo, era la encargada de ubicar dónde se iban a instalar las casillas. A mí me tocó que ya tenía los funcionarios, quienes iban a integrar la mesa directiva de casilla, y había hecho la observación que donde se había aprobado por el Consejo Distrital una casilla, estaba las oficinas de un instituto político, y la LEGIPE nos marca que no debe haber ninguna oficina de partidos políticos, ni de cantinas, etcétera. Y estaba prácticamente a 15 metros donde estaba la casilla. Esa hubiera sido, si no, su servidor no hubiera hecho los escritos, cuando lo comenté de manera verbal, pero también me tuve que ver en la necesidad de hacer el escrito y fundamentado en base a la LEGIPE para que se removiera, que no se instalara esa casilla. Y el Consejo Distrital, en efecto, corroboró que ahí no se iba a instalar, y me cambió prácticamente, si no mal recuerdo, 5 días antes de la jornada electoral, todos los nombramientos, cambiándome la dirección de dónde se iba a instalar la casilla, y obviamente los nombramientos, y tuve que hacer un trabajo doble, volver a visitar otra vez a los funcionarios, a los ya funcionarios de casillas, para informarles que les entregaba un nombramiento con diferente dirección. Y esa fue la verdad, yo desde mi punto de vista fue un trabajo doble que tuve que hacer, porque pues ya se los había avisado desde días previos, y hasta que tuve que hacerlo por escrito, es cuando mi respuesta generó eco, y obviamente generó la atención que se tuvo que haber hecho. Si no hubiera hecho nada, o sea, si se hubiera dejado así, pues así fue aprobado por el Consejo Distrital, pues se hubiera quedado, ¿qué hubiera pasado? Me hubieran anulado la casilla, y todo el trabajo que yo realicé, pues se hubiera venido abajo. Pues te felicito por ese acto cívico que llevaste a cabo, te felicito, y te ganaste, por supuesto, el riesgo de que te vuelvan a llamar para formar parte de una casilla, lo cual es un orgullo para cualquiera, ¿eh? Sí. Porque lo hayas hecho, y ¿qué te puedo decir? Esas cosas pasan hasta en México, pues. Sí. Y otro punto, creo yo que la casilla, me tocó casilla especial. La casilla especial se tiene que, como su nombre lo dice, dar una capacitación de manera especial.
Sí, claro, Bueno, esas son obligaciones del INE, así es, en efecto. el respeto a la capacitación. El INE es una institución a la cual yo respeto sobremanera y creo que tienen una magnífica, extraordinaria actividad en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero también creo que les faltan algunas cosas para reforzarlas, como cuáles, por ejemplo, la explicación o la capacitación en muchas materias. Por ejemplo, una cosa que es muy importante es la capacitación en cómo votar. Cómo votar. Porque nadie sabe la mera hora, y si no, fíjense ustedes en la siguiente votación, ¿eh? Nadie sabe bien a bien cómo voy a votar por una coalición. Si yo quiero votar por la coalición PRI, PAN, PRD, pero quiero nomás votar por el candidato que está en la coalición, pero quiero votar además por el Partido Acción Nacional, debo saber muy bien cómo hacer, cómo usar la boleta. Si no, con el riesgo de votar por dos opciones, lo cual anularía mi voto. ¿Me explico? Y eso no te lo dice nadie. Te lo debería decir, por supuesto, que el Instituto Electoral debería hacer un anuncio, una campaña verdaderamente abundante de cómo vas a expresar tu voto. Esto es muy serio, porque si de otra manera el ciudadano que se levantó y fue a votar por una ignorancia de un tecnicismo, puede votar equivocadamente y entonces su voto se anula. Y eso es gravísimo. Entonces yo creo que entre otras capacitaciones que me haría falta llevar a cabo al Instituto Nacional Electoral es esta de cómo ejercer el voto, cómo sufragar frente a la boleta, por quién voy a votar sí y por quién no. Porque cada voto tiene una importancia extrema. Y los votos son de una sola vez, el voto no cuenta para dos ojos diferentes. Entonces, esto es una observación que yo le he hecho a mis amigos del Instituto Electoral. Les van a hacer una campaña que nos expliquen cómo van a votar los votantes, caray. Porque hay una enorme cantidad de ciudadanos que por algún desconocimiento en el momento no tienen la oportunidad de votar, porque la gente no es como ustedes ni como yo, que estamos metidos en este tema, nos interesa y tomamos horas en la noche para estudiarlo y acudir a cursos como este. No. La gente no tiene acceso a esta información, lamentablemente. Entonces, de esto deriva que al no tener esta información, no hagan una adecuada votación el día del sufragio. Al Ilse, perdón. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, sobre esto último que comentaba, yo recuerdo que en esa elección, la de Peña Nieto, en este municipio estaba la coalición federal, pero municipal no. Entonces, cuando vinieron las votaciones, la gente votó la coalición completa, tanto federal como municipal. Entonces, había muchos votos nulos en la elección municipal y se enojaban los representantes del PRI. Pero yo pienso que ahí también hay corresponsabilidad de los partidos políticos, ¿verdad? Que le digas al que quieres captar tu voto y a tu militancia también por dónde debe ir tu voto. Es todo. Gracias. Tienes razón. También los partidos deberían tener una especial atención en cómo vamos a sufragar los votantes. Pero la obligación como tal, en primer lugar la tiene el Instituto Electoral. Porque de ellos depende la organización y el funcionamiento de la elección. Depende del Instituto Nacional Electoral. Entonces ellos deben de enseñar cómo votar. También los partidos, por supuesto, deben estar al pendiente de ese tema, en forma muy importante. Pero en forma más importante, es el instituto que tiene la obligación directa de recibir la votación de los ciudadanos y no permitir que por una falta de malicia o de precaución, se vaya a confundir el votante y vote inadecuadamente. Eso es gravísimo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero para mí es muy grave que alguien vote y que por el sentido de su voto sea anulado o no cuente debidamente el sufragio que ese señor ejerció.
Me parece muy lamentable, muy grave que haya tantos mexicanos que les pasa esto el día de la elección. Es totalmente injustificado. Simplemente, ustedes llévense en la cabeza una sola cosa que les voy a comentar en este momento. Por favor, el día de la elección, pongan una marca. Cruz, palomita, happy face, lo que ustedes quieran, pero una sola en el partido que ustedes quieren votar. Una sola marca. No dos, no tres, y no en todos los miembros de la coalición. Es la manera de echar a perder el voto. Es la manera de que no se cuente el voto. Entonces debe ser en una sola de los cuadritos donde van los partidos, en solamente uno lleven a cabo su voto. Por favor. Y entonces van a haber votado seguramente bien. De otra manera, muy probablemente lo hayan votado de una forma equivocada y el voto sea, si no nulo, no sea eficaz para lo que ustedes están buscando, que es votar por un partido y un candidato. Y eso se resuelve con una sola marca. No con 3 ni con 4. Ni con 2 tampoco. Entonces, por favor, vamos a poner de acuerdo que aquí los estamos aquí presentes en esta sesión del día de hoy. Nos vamos a llevar en la cabeza el principio de que vamos a votar solamente, vamos a hacer una sola marca. Por favor, prométanme. Entonces van a ver cómo vamos a hacer unos votantes ejemplares. No importa por qué por todos quieran votar, ¿eh? Voten por el partido amarillo, con anaranjado, con rojo. Por eso ustedes quieren, me parece muy bien. Pero nada más por uno. Vamos a continuar, por favor. Hay unas causales específicas de la unidad de la elección. Causales específicas. Por ejemplo, no instalarse cierto porcentaje de casillas en el distrito electoral correspondiente. ¿Cuántas casillas? ¿El 20% o el 15%, el 10%? Esto se debe, el número es diferente según en la ley, dependiendo cuál sea la elección. Si es una elección presidencial, es de 20 votos, y si es de 25 votos, perdón, y si es de diputados y senadores, es de 10 votos. No instalarse cierto porcentaje de casillas. O presentarse causales de nulidad en cierto número de casillas. Son 25 o 20%. Ahí voy, señor, ahí voy. Que se dé el caso de inelegibilidad del candidato electo. También es una causal de nulidad de la elección. A ver, Jonathan, por favor. Jonathan Montes de Oca. Hola, buenas tardes a todos. Nada más hacer apunte de instalación no instalación de un porcentaje determinado de casillas, para presidente 25%, para senadores y diputados federales 20%. Perdón, gracias, te agradezco mucho los números. La numerología siempre es muy importante, te la agradezco mucho. Por favor, ténganlo en cuenta. Y es lo que se refiere a esta. Ahora les voy a decir, estos son las 3 últimas causales que se incluyeron en el 2014. En primer lugar, excede el gasto de campaña en un 5% del monto autorizado por el Instituto Nacional Electoral. Es una causal de nulidad. Exceder el gasto de campaña en un 5% y por supuesto más, ¿no? En un 6%, en un 7%, pero el 5% ya es una causal de nulidad de la elección. Exceder los gastos de campaña. Esta es una nulidad que todo el mundo pretende en cada elección. Cada partido acusa al partido de junto de haber excedido los gastos de campaña. Entonces, en los periódicos, en todos los periódicos se publica lo mismo. El PAN dice que se excedió el PRI dice que se excedió todos los demás, así cada uno tiene su caballito de batalla, pero todos
argumentan el mismo exceso de gastos de campaña. El siguiente es un asunto técnico, pues muy interesante, en mi opinión, que es comprar o adquirir cobertura informativa de tiempos de radio y televisión fuera de los previstos por la ley. Todos los tiempos de radio y televisión deben ser comprados por el Instituto Nacional Electoral. El único que puede comprar una cobertura electoral o tiempos de radio y televisión en época electoral es el INE. Ninguno más. Si ustedes van a televisión y dicen, no, quiero que me vendas 5 espectaculares para el día de la elección, le van a decir, pues no te los puedo vender a ti. Te pago el doble. No, si pagas 10 veces tampoco puedo. No es posible comprarlos. Cobertura de tiempos o tiempos de radio y televisión, no es posible comprarlos. Pues cuando se compran, cuando por alguna razón se llegan a adquirir estos tiempos, que no tienen que ser necesariamente por compra, sino por adquisición gratis o por cualquier cosa de ese tipo, que el partido adquiera tiempos de radio y televisión, está en una causal de nulidad de la elección. O bien recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas electorales es también una causa de nulidad. Esas me parecen muy importantes. Son las más modernas, o sea, las últimas que tenemos en nuestro sistema político, jurídico, y son de muy importante factura. Vamos a tratar de ver las tres. Es el gasto en el INE, si ustedes recuerdan el INE, publica en cierto momento de la campaña electoral un monto máximo al cual deben sujetarse los partidos y los candidatos independientes, los partidos en la elección, como el monto máximo de dinero, por supuesto, que podrán gastar en la elección. Si un diputado o un senador o el partido se exceden esos gastos, está dando causal específica, es una causal que está en la Constitución, además, no es cualquier bobería. Está incurriendo en la causal que va a significar que se anule la elección completa. Esta es una consecuencia muy, muy seria de una elección. Sobre todo es de un monto altísimo. En un 5%, ¿por qué es en un 5%? El 5% del monto máximo es un dineral, ¿eh? Es muchísimo dinero. Entonces, yo creo que debió haber sido más conservador el legislador y haber propuesto el que sobrepase los tiempos, punto. Sobrepase los gastos de campaña, sin ponerle montos. Porque ya accederla por $1 ya es una falta. Entonces, debe de castigarse la falta, no tanto el monto de la falta. La falta es gastar más del límite. Pero gastar más o mucho más es lo mismo. Lo que está mal es gastar más de lo que está autorizado, si están ustedes de acuerdo conmigo. A lo mejor soy demasiado legalista, pero sí aprendí yo, ¿qué les puedo decir? Entre 4.9% y 5% del monto autorizado es un dineral, es muchísimo dinero. No es que se les pasó 50 centavos, no. Estamos hablando aquí de muchísimos millones de pesos por cada punto de estos porcentuales. Entonces deberíamos de pensar en que se sujetaran a una cantidad en la que fijó el INE y a rajatabla, ni $1 más es exceso, en mi opinión. Sí, Manuel. Sí, hola, buena tarde. Solamente una consulta. Perdón, Miguel, leí mal tu nombre. Sí, no se preocupe. Una consulta. En el caso de que se exceda por más del 5% el gasto y no sea determinante, yo quiero imaginar que no se sancionaría con la nulidad de la elección, ¿no? Así es. Acá es como es lamentable lo que estamos diciendo. Ok, correcto. Sí, nada más quería clarificar esa situación. Así es, esto es absoluto. Lo entendiste muy bien, te felicito, pero sí es, el 5% es el 5% aquí. Y la determinancia está involucrada en el mismo 5%. Gabriela.
Sí, maestro, porque como bien dice usted, o sea, se pasó y eso es lo que debe de contar, porque el 5% para un partido que recibió una gran cantidad de dinero puede ser una cantidad menor para un partido que recibió un recurso de menor cantidad, y por esa cantidad que se excede un partido menor va a ser sancionado, y esa misma cantidad de dinero un partido mayor no va a ser sancionado. Entonces sí debería de sancionarse, como usted bien dice, el simple rebase sin importar el porcentaje. Exactamente. Estamos totalmente de acuerdo. Gracias por estar de acuerdo conmigo. Yo te felicito por tener ese criterio, pero además te agradezco que estés de acuerdo con mi humilde opinión. Exceder en un 5%. Fíjense nomás, en un 5%. Hijo, es muchísimo. Este 5% es muchísimo dinero, ¿eh? Pero bueno. El segundo es comprar o adquirir cobertura informativa en tiempos de radio y televisión. Ya dijimos que eso no se puede, pero eso viene del caso de este señor que se llamaba, en la entonces delegación de alcaldía en Miguel Hidalgo, había un candidato que se llamaba Demetrio Sodi, de la tijera, ¿se acuerdan de él? Bueno, Demetrio Sodi, que fue candidato, comprar o adquirir, como estamos viendo, ¿no? Este señor un día fue al partido de fútbol, al Estadio Azteca, donde había un partido que a mí no me gusta el fútbol, pero este partido eran los Pumas contra, díganme contra qué equipo, pero creo que era contra el Puebla o algo así. Y en ese partido, que aparentemente era muy importante, no sé por qué cuestiones, pero era un partido muy importante, había un llenazo en el estadio de público. Y en el público, entre el público, estaba sentado también Demetrio Sodi, ahí con su familia en el estadio, sentado viendo el partido, todo el ambiente, como ustedes se imaginen, antes de iniciarse el partido, y de pronto pasó un reportero de Televisa con su micrófono entrevistando en los pasillos, ¿no? Estamos encontrando aquí a una porra del Puebla, hacían toda la gata con el Puebla, y saludaban, ¿a qué hora? Así en cada 3 metros, ¿no? Como ustedes lo han visto, que pasa de repente en los partidos. Y de repente el entrevistador, miren, me acaba de encontrar aquí a Demetrio Sodi, se acaba de Demetrio Sodi, dice, aquí está con su familia. A ver, Demetrio, ¿qué me puedes decir del partido? ¿Qué te parece? El llenazo que está en el Estadio Azteca. Y entonces Demetrio Sodi tomó el micrófono y dijo, bueno, ahora que sea yo, jefe de la delegación Miguel Hidalgo, por supuesto que voy a poner especial atención en los deportes que llevan a cabo en la delegación, que es muy importante, que los niños empiecen a jugar desde chiquitos. Se echó ahí un rollito. Dice, oye, sí, gracias. Oye, y además, ahora sea yo, que gane la delegación Miguel Hidalgo, voy a reforzar la seguridad para que en los estadios haya mayor vigilancia. En fin, se echó todo un rollo de su campaña electoral en el anuncio, en la entrevista que está haciendo el teleportero. ¿Sí me estoy explicando? No. ¿Cuál es el contexto? Y entonces acabó la entrevista con el partido, se terminó, y por supuesto que Demetrio Sodi al día siguiente, que era el lunes, se echó encima todo el mundo, él era candidato por el PAN. Empezaron a impugnar el gasto de campaña. Y él dijo, ¿cuál gasto? Si yo no gasté ni un peso. Yo no compré no vendí ningún minuto a nadie para estas cuestiones, entonces no procede. Y entonces dijo el tribunal, bueno, si bien no compraste los tiempos de la televisión, nadie los compró, sí los utilizaron, los adquirieron. De hecho, adquirieron el tiempo de la televisión y lo utilizaron para la campaña electoral de este señor, de este candidato. Y entonces, por supuesto, se llevó a cabo toda una discusión
y el tribunal obtuvo en ese momento una reforma legal que cambió la redacción del artículo y entonces decía, en aquella época decía, comprar o adquirir tiempos de televisión. Decía comprar tiempos de televisión y ahora dice adquirir tiempos de televisión. Para hacer mención de que se pueden adquirir por compra-venta o por otros medios, ¿no? Y esa reforma legal surgió a partir de este incidente. Ese es el caso de los tiempos de televisión. Recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Es una fracción que ha estado mucho tiempo, estuvo en discusión de si había o no tiempos de narcotráfico, se habían metido de lana a las campañas electorales, etcétera, que nadie puede dudar que son recursos de procedencia muy ilícita, ¿verdad? Entonces, para no calificarlos, que no sé si son tiempos que vienen del dinero que viene del narcotráfico, no se dicen, son tiempos que fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita. Entonces, para no calificarlos, quedó así simplemente, y cualquier campaña que tenga estos recursos o bien utilice recursos públicos, está sancionada con la nulidad de la elección igualmente. Ahí voy, permítanme un segundo. No estoy pudiendo, caray. ¿No tienen ninguna opinión, ninguna duda, nada que comentar? A mí me dan... Juan Carlos. No encuentro mi cursor, perdónenme. Un segundo. Juan Carlos, por favor. Juan Carlos Hernández. Tienes el uso de la voz. Es que tienes la mano levantada. Sí, Juan Carlos. Bueno. Además de la causal genérica, que ya dijimos que es una causal estrictamente sin una interpretación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, existe una invalidez de la elección por la violación a principios constitucionales que no es una auténtica causal de nulidad establecida por la ley, sino una interpretación jurisprudencial de la Sala Superior del Tribunal, en lo que decía desde el principio. Y aquí les presento 3 o 4 jurisprudencias que el tribunal ha dictado en materia de nulidades electorales. Aquí está la primera, que es mejor la lean ustedes, si se las leo yo, es mejor que la lean ustedes. Es la causal, digo, la jurisprudencia número 9 del 98. También la 3 del 2000. La 39 del 2002. Jurisprudencia 39 del 2002. La número 20 del 2004.
y ya estuvo. Estas son las causales de nulidad. Lo que hay que decir sobre las causales de nulidad de la elección en nuestro país. Y estoy abierto a sus dudas, comentarios, sugerencias que pudieran ustedes hacerme con toda libertad, por favor. Juan Carlos. Maestro. Subo. Hola, Juan Carlos. Hola, hola. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Ah, ok, es que hace rato tenía problemas aquí con el audio. Quería retomar lo que señaló, creo que de estas causas, por ejemplo, del rebase del tope de gastos de campaña, precisamente ya la sanción debería de ser una vez que ya se ha rebasado este tope, no esperar pues, este porcentaje que está establecido en la propia norma. Y del caso que comentó, ¿no? De episodio, pues creo que también ahí, si bien ya después se incorpora como una parte de la norma, creo que inicialmente el problema que se tenía era una simulación que se hacía de esa norma, porque si bien era una cuestión de estricta legalidad, se dice, bueno, yo no compré, pero finalmente esa adquisición que se dio o esta simulación que se dio en ese supuesto, pues algo espontáneo de que se encuentran y de que finalmente da una entrevista y aprovecha esa coyuntura para posicionar frente a la ciudadanía en un medio masivo de comunicación, pues finalmente el efecto pues era el mismo, ya sea que lo haya comprado o no lo haya comprado, pues lo que se trataba ahí era de limitar ese tipo de efectos donde que quebrantaran la equidad de la contienda, ¿no? Yo creo que pues al final el problema es que desafortunadamente en este tipo de los mismos partidos políticos son quienes hacen las reglas y dejan esta parte de tolerancia pues para poder poder de situaciones que finalmente tienen un beneficio, pero pues, al no acreditarse la determinancia, pues no se anula el resultado de la votación. Gracias, maestro. Muchas gracias. Mira, no te escuchamos muy bien porque había cierto ruido o blancos en la transmisión de tu comentario, pero creo que yo al menos lo pude entender bastante bien. Y en relación con lo que tú dices, de la importancia que tendría que se aclarara debidamente esto de la adquisición o compra en los tiempos de radio y televisión, debo decirte que efectivamente se aprovechó una circunstancia que se dio en el momento del partido para el anuncio del señor que era parte del público, y acabando de ese anuncio, después el presidente del Tribunal Electoral, que lo platica aquí entre nosotros, presentó una moción para modificar en la redacción de la ley, de la Constitución, y que quedara expresamente dicho comprar o adquirir, como dice ahorita, tiempos de radio y televisión, y no solamente limitarlo a comprar los tiempos de radio y televisión, sino de alguna manera adquirirlos para poder incluirlos dentro de la causa de nulidad. Entonces esto se llevó de esa manera, y creo que lo demás estamos de acuerdo con lo que dijiste, ya platicamos ese tema, pero no sé si haya quedado algún cabo suelto por ahí sobre esta observación que tú me haces. Ninguna, maestro. ¿Ninguna? Bueno, me da gusto que hayas intervenido. Pues gracias a todos. Lo que me queda aquí en la pantalla para seguir va a ser el día de mañana, que son los casos prácticos que tanto les he dicho, que van a ser, espero que en este caso sí haya una participación más importante de su parte y que nos pongamos de acuerdo, mañana lo haremos, en cuanto a las reglas de cómo opinar, qué decir, porque no es más decir, ese no me gusta, no, hay que decir varias cosas. Primero, ¿este es un voto nulo o es un voto válido? Segundo, ¿para quién es el voto? Y tercero, lo vamos a ir viendo mañana, pero estos son los fundamentales que se digan. Es un voto es un voto nulo que fue otorgado para el Partido del Trabajo y es nulo porque está mal otorgado por A, B, C y D. Eso lo van ustedes decir en cada uno de los votos que vamos a ver mañana. Y van a ver cómo hay votos que le caben 6 o 7 argumentos en contra.
Pero también vamos a ver, esos votos que llegaron hasta el nivel de sala superior, ahí se discutieron finalmente, se resolvieron. Y ahora traigo también un extracto de la sentencia que terminó con estos votos, para que veamos qué es lo que dijo el tribunal. A mí me parece que el voto es válido, pero pues, ¿qué dijo el tribunal? Pues que es nulo. ¿Por qué lo dijo? Por esto que dice aquí. Entonces vamos a ver ese cachito de la sentencia que creo que es interesante para que mañana tengamos oportunidad de platicar de esto y también, por supuesto, para que platicamos lo que dijimos ayer y el día de hoy en la clase, para que no quede nada en el tintero, que vamos a expresar todo lo que tengamos en la cabeza sobre estos temas y llegamos a una conclusión final respecto al tema de las nulidades, que para mí es un tema muy importante en la materia electoral. Si no tiene ninguna otra intervención de su parte, les agradezco mucho su presencia y dejaremos aquí nuestra clase el día de hoy con muchas ganas que mañana nos veamos a la misma hora y en el mismo canal y continuemos nuestras charlas a ver hasta dónde llegamos. ¿Sale? Gracias por su presencia y nos Gracias, hasta luego. Gracias, maestro. Hasta mañana. Que Gracias, maestro. Muchas gracias, hasta mañana. ¿Perdón, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Que cenen rico. Adiós.